Buenas tardes. Hoy estamos charlando del mieloma múltiple con el doctor Carlos Fernández de la Rea, hematólogo del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar de las CAR-T y de su experiencia con las CAR-T en mieloma. Hola, Carlos. Hola, muy buenas tardes, Teresa. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta reunión, ¿no? En esta Bueno, coloquio de reunión virtual, que es la que como ahora nos reunimos, ¿no? En este espacio para hablar un poco de las células CAR-T en el mieloma, ¿no? sí. Que es un aspecto probablemente de lo que está modificando más y sobre todo modificará más en el futuro el tratamiento de nuestros pacientes. Bueno, vosotros los pacientes, los que me escucháis, me habéis oído hablar del CAR-T académico, porque hay uno para el mieloma, ¿no? Junto a los otros CAR-T. Pues hoy vamos a hablar con uno de los principales investigadores del CAR-T académico. Bueno, empezaría por preguntarte cuál es la diferencia entre tener un CAR-T aquí y no tener que realizarlo fuera de España, por ejemplo. El procedimiento. Sí, en el sentido de las células CAR-T, como muchos a lo mejor habéis escuchado, obtenemos linfocitos T, células, ¿no? Células inmunológicas de la sangre del paciente a través de una féresis, que es como una donación, ¿no? de estas células de la sangre, y tienen que ir a un laboratorio a modificarse. Esta modificación normalmente en la actualidad suele ser a través de un virus que las modifica y hacen que en lugar de reconocer pues los diferentes microorganismos, etcétera, los dirigimos específicamente contra una sustancia que está en la superficie de la célula maligna, de la célula plasmática, en el caso del mieloma múltiple, para que reconozca la célula y la mate de una forma específica. Estas células, en el caso del CAR académico ARI-002, pues se produce en el laboratorio, en este caso del Hospital Clínic, en el servicio de inmunología, y también en el caso del ensayo clínico teníamos un segundo lugar de producción que era en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. Estas células, en lugar de viajar pues a transatlántico, Estados Unidos, y esperar la posibilidad de producción, o en otro lugar en Europa, pues en el caso de pacientes del clínico de Pamplona, las producían en el mismo centro, y de los otros centros participantes pues se enviaban alguno de estos dos y se regresaban luego cuando estaban ya desarrolladas. Porque es importante también reducir el tiempo de producción, ¿no? Porque mientras tanto el paciente tiene que tener como una terapia puente, ¿no? Hasta que se lo implantáis nuevamente. Es importante que se reduzca ese tiempo. Totalmente, sí, es uno de los problemas que tenemos en el caso del mieloma, pero en otros tumores hematológicos como el linfoma, la leucemia linfoblástica, pasa lo mismo. En el mieloma es crucial de que intentemos acortar el tiempo de producción de liberación, o sea, que no solo es producir la célula, sino que hay que hacer unos controles de calidad que son obligatorios por la ley, ¿no? Para que el producto sea efectivo, que tenga actividad, pero también que sea seguro, ¿no? Que no haya ningún tipo de microorganismo contaminante, etcétera, como cualquier producto sanguíneo que utilizamos, ¿no? Como las transfusiones, tiene que tener todo un conjunto de controles de calidad que Sí. se producen después, y eso también lleva un tiempo. Y por supuesto tiene que haber disponible, que es uno de los grandes problemas, que haya disponible para iniciar la producción, o que haya un equipo disponible para iniciar la producción. Y esto es un problema en España, pero es un problema porque todavía no tenemos, de hecho, digamos, CAR-T aprobada, pero en el mundo en general, aún en los lugares donde tienen un CAR-T aprobado, de todas formas es un reto desde el punto de vista porque hay muchos pacientes que pueden requerir este tratamiento y a veces como un cuello de botella para lograr un sitio donde producirlos. Hasta el momento, bueno, las CAR-T que tenemos en España son en ensayo clínico, ¿no? Sí, correcto. Nosotros solamente ha habido los de ensayo clínico. Actualmente ensayos clínicos, muchos de los ensayos clínicos actualmente van dirigidos a fases, de hecho, más iniciales de la enfermedad, porque con los resultados que se han tenido con las células CAR-T en pacientes que ya llevaban varias líneas de tratamiento,
pues una de las ideas es intentar pues que se puedan utilizar en recaídas más precoces o inclusive en primera línea. Esto es más experimental, pero están en ensayo clínico las opciones. Y en la actualidad, claro, nosotros los ensayos clínicos con Idecel y Ciltacel, ¿no?, que son los dos productos aprobados por la Unión Europea, todavía no están disponibles. Nuestro ensayo con ARI2 también ya terminó el reclutamiento. Tenemos un programa de uso compasivo, pero que, bueno, está limitado por razones logísticas. Entonces, bueno, tenemos que evaluar y con la agencia española, pues caso a caso que nos van comentando. En los resultados que habéis tenido, a mí siempre me preguntan los pacientes que por qué se comienza los ensayos en líneas tan pretratadas, tan tarde, ¿no? Me gustaría que lo dijeras tú para que quedara... Sí, cuando probamos, ¿no?, un medicamento, un fármaco, en este caso una célula, ¿no?, modificada, pero cuando vamos a otros tipos de medicamentos que vamos a utilizar por primera vez en humanos, porque aunque hayamos hecho pruebas en el laboratorio o en animales de experimentación, la primera vez que se investiga en humanos, por suerte o por desgracia, según como se vea según la fase, porque ocurre se intenta en pacientes que no tengan otras opciones terapéuticas, porque por ética no sabemos todavía exactamente muchas veces el perfil de toxicidad, de complicaciones que pueden tener. Entonces, si un paciente, de hecho, no tiene pocas o ninguna opción terapéutica, pues cualquier beneficio será razonable, ¿no? Ya. En un paciente que tiene una alternativa que está demostrada, clara, que va allí, que ve... Además, en los ensayos iniciales no se hacen varios grupos, sino usualmente para ver si es efectivo, es seguro, etcétera. Normalmente es un único grupo de investigación. Entonces, claro, cuando hay una opción que puede ser igual de efectiva, o etcétera, pues normalmente tenemos dos o más ramas de comparación y se le ofrece al paciente dentro de las opciones que también le puede tocar lo que es estándar. En estos casos, cuando en líneas avanzadas de la enfermedad, pues a veces en los ensayos son la única o una de las pocas alternativas, ¿no? Bueno, sí, pero siempre, en el caso del mieloma, no sé cómo será en otras patologías y en otros tipos de ensayo, siempre es una rama estándar, de tratamiento estándar o el tratamiento que se pone en ese momento para el mieloma, ¿no? Nunca es placebo. No. En este caso siempre hay un tratamiento. Nunca se hace placebo porque son en las enfermedades neoplásicas, no en oncología y en hematología, pues no podemos poner placebo. Tenemos que poner siempre, cuando se utiliza el comparador, es el medicamento experimental frente al medicamento que considera, de hecho, la agencia europea o americana como un estándar de tratamiento para circunstancias del paciente, y a veces es más o menos, lo que a veces hay un placebo es más o menos el nuevo fármaco. Claro que a veces cuando eso se puede hacer, cuando es una pastilla puedes utilizar un placebo, cuando haces una terapia como las células CAR-T no puede haber un placebo. Porque... A eso me refiero, ¿no? Porque, bueno, los resultados parece que son muy buenos, que son, o sea, creo un 67% de respuesta completa en pacientes con varias recaídas, ¿no? Sí, habían recibido una media de 4 líneas previas de tratamiento. Los pacientes tenían que tener al menos 2 líneas de tratamiento previas. Sí. La mayoría habían recibido al menos 4 y tenían que haber recibido las principales familias de fármacos que tenemos ahora para tratar el mieloma. Sí. Que son los inhibidores de proteasoma, que muchos no conoceréis, el bortezomib, el cafezomib. Sí. Los inmunomoduladores, que son los derivados de la talidomida, como la lenalidomida o la pomalidomida, y haber hecho un anticuerpo monoclonal contra C38, que puede ser el daratumumab, el más reciente, el isatuximab. Entonces, estos resultados buenos os hacen pensar que si pacientes que ya están muy tratados y ya como muy cansados, ¿no? De tanto... O sea, cansados es un cansancio celular, ¿no? O más que físico, ¿no? Pero bueno, además también os hace pensar que si va tan bien en pacientes pretratados, pues también irá mejor en pacientes no pretratados de nuevo diagnóstico o con alguna recaída, ¿no? Sí,
Sí, ya tenemos algunos resultados con algunos otros productos en fase más precoce y se ve que muestran buena actividad, utilizándolos, por ejemplo, pacientes que llevan solo una o dos recaídas. Y la idea actualmente es investigar si se pueden utilizar, y de hecho hay ensayos ya con algunos productos para ver si inclusive en pacientes que son candidatos a trasplante o que no son candidatos a trasplante por la edad, un CAR-T podría mejorar el pronóstico de estos pacientes. Aquí sí claramente tenemos que comparar porque tenemos un estándar muy bueno, Claro. los esquemas de inducción en pacientes no candidatos que son muy buenos en la actualidad, y en los candidatos a trasplante, pues el trasplante autólogo que todavía es un estándar, pues tenemos que compararlos con esa, porque tenemos que ver que realmente esto sea superior en actividad y igual de seguro que los procedimientos que hacemos hasta ahora. Muchas veces también preguntan si las células CAR-T van a desplazar al trasplante. Yo alguna vez os oigo decir bueno, que no se sabe todo, que hay que hacer, ¿no?, un ensayo trasplante contra células CAR-T, pero que a lo mejor no lo sustituye, sino es parte del tratamiento. ¿Eso puede ser? O sea, células CAR más trasplante, por ejemplo. Sí, de hecho en ensayos también se está investigando que pacientes que no alcanzan, por ejemplo, una remisión completa, que sean negativos con enfermedad residual que hacemos en médula ósea, si esto se puede, digamos, complementar con unas células CAR-T luego del trasplante, ¿no? Tras el trasplante hacer unas células CAR-T. Hay otras estrategias que es, en lugar de hacer el trasplante, hacer las células CAR-T. Esto no sabemos, como tú bien dices, no sabemos si va a ser mejor, porque para eso puede ser que sí, puede ser que no. ¿Que será efectivo? Seguro. Que sea mejor aunque el trasplante, no sabemos. Y si será mejor para todos, mejor que el trasplante. A lo mejor hay algunos pacientes, que sabemos que hay pacientes que sabemos que pueden estar potencialmente curados, que tienen más de 10 años del trasplante, pues para ellos eso fue la mejor decisión, seguro, ¿no? Claro. Pero hay algunos pacientes que sabemos que recaen al año del trasplante, a los 2 años del trasplante. Sí. Quizá ahí hay mucho más margen de beneficio de cualquier estrategia de tratamiento. Ya. Bueno, con lo cual, tu reflexión sobre este tema es positiva, totalmente encaminada hacia, si no curar todavía, pero sí hacer desaparecer totalmente las células del mieloma el mayor tiempo posible. Correcto. Sí, sí, logramos eliminar, ¿no?, cualquier evidencia de enfermedad maligna en pacientes que ya han recibido muchos tratamientos, pues esperamos que se siga o se incremente inclusive el porcentaje de pacientes que pueden mostrar una remisión completa y además que esta sea duradera, ¿no?, en el tiempo. Todavía, por desgracia, las células CAR-T no es igual que en linfomas o en leucemia, que hay un porcentaje muy importante que sabemos que llevan a más de 5 años sin enfermedad y que están potencialmente curados. Sí. Aquí el mieloma es una línea de tratamiento muy efectiva, una de las más efectivas que tenemos en la actualidad, pero que sabemos que a muchos pacientes pues les dura más de un año y medio, 2 años, etcétera, y que tenemos que pensar, de hecho, también en tratamiento luego del CAR-T, que también es un tema que estamos trabajando, ¿no?, por suerte ahora hay ensayos en ello, hay tratamientos que potencialmente van a poder ser muy interesantes también en ese contexto y que para aquellos pacientes, como hablábamos de otras líneas, ¿no?, que el CAR-T no les sea tan efectivo, puedan tener también alternativas. Y hay pacientes que les dura el CAR-T muchos años, pues bueno, en años ya sabemos, y lo saben todos, que por suerte la ciencia avanza y vamos teniendo el tratamiento hace 5 años no es el mismo que ahora y mucho menos que el de hace 10, ¿no? Entonces... Ahora también hay ensayos con CAR-T con mantenimiento. Correcto. Sí, intentar que el esquema, la filosofía del CAR-T un poco es no un tratamiento único. Bueno, nosotros en el ARI2 dábamos una segunda dosis si era posible, no había ninguna contraindicación a partir de los 3 meses, pero es verdad que ahora se está planteando inclusive que se pueda hacer algún tratamiento de mantenimiento luego de las células CAR-T y se pueda administrar como hacíamos en el trasplante, ¿no? Tratamiento con lenalidomida o con otros medicamentos para
que este efecto dure más, y eso también está Claro. en investigación. Bueno, por lo que he visto también sobre los efectos secundarios, ¿no? Que es una cosa que también importa mucho, aunque yo creo que en los CAR-T la novedad ha sido, o sea, las noticias son tan enormes, ¿no? Que nadie se acuerda de los efectos secundarios. Los efectos secundarios los habéis corregido bastante desde el principio, yo creo, ¿no? Que antes eran como mucho más fuertes, pero ahora los tenéis más controlados. Sí, pero que también es importante saber que es un tratamiento, que en principio es un tratamiento hospitalizado, que requiere una quimioterapia que se llama, ¿no?, de linfodepresión, para que se prepare el organismo para recibir las células CAR-T, una quimioterapia relativamente suave, relativamente bien tolerada, pero que la tienen que recibir los pacientes, si no los CAR-T no son efectivos, y que hay que hospitalizar y vigilar, porque hay complicaciones, sobre todo inmunológicas. La mayoría de los pacientes tendrán alguna complicación, algunos no, por suerte, pero en general más del 80% tendrán algún tipo de complicación. La mayoría, como tú comentabas, la mayoría por suerte ahora son leves o moderadas, y además sabemos cada vez más no anticiparnos y revertirlas y evitar, pero hay algunos pacientes todavía que pueden tener algunas complicaciones importantes, son pocos, y por eso es un tratamiento hospitalizado, y es un tratamiento que requiere un equipo, ¿no? Por eso no se hace en todos los centros en España, sino aquellos que tengan un equipo para el manejo de estas complicaciones. Bueno, yo creo que es importante conocerlas, ¿no? Porque conocer los efectos adversos, porque son nuevos algunos, o sea, la toxicidad. Pero sin embargo, he leído también que en el vuestro no hay toxicidad neurológica, o hay poca. Algunos de los problemas con los CAR-T es que a veces están los problemas neurológicos agudos, Sí. menos frecuentes que otros tipos de CAR-T, por ejemplo, que usamos en linfomas, pero se pueden presentar, y en algunos casos hay algunas toxicidades neurológicas tardías, que son raras, pero que, bueno, que siempre tienen un problema son un problema serio para el paciente. Entonces, nosotros, la suerte por el tipo de producto, o la forma de administración, o todo junto, la verdad es que no hemos visto neurotoxicidad ni aguda ni tardía, o sea, crónica, usando este CAR-T, el ADI2, nuestro CAR-T académico. Y es un beneficio, pues, si tenemos un efecto tóxico menos, pues siempre, pues, ¿no?, es un aspecto menos del que preocuparse, que Claro. también es importante al momento de administrar este tipo de fármacos vivos, ¿no?, que estamos utilizando. ¿Y lo próximo? Después Bueno, yo creo... de las CAR-T, habrá más utilizaciones, ¿no? O incluso la halogénica, ¿no? Sí, hay las posibilidades hay que seguir trabajando. Las células CAR-T en mieloma pues no tienen tantos años, ¿no? Las Sí. hace poco tiempo, y estamos todavía ante la primera generación de células CAR-T efectivas, ¿no? Yo creo que en el laboratorio hay muchísimos grupos trabajando, nosotros incluidos, en intentar hacer nuevas generaciones de células CAR-T que sean inclusive, pues, por una parte, que puedan reconocer más de una sustancia en la célula plasmática, Sí. que puedan durar más tiempo, que, como tú dices, estén menos cansadas, ¿no?, menos exhaustas luego de luchar contra el tumor, y que se mantengan activas no solo presentes, sino activas durante más meses, y que eso permita, pues, esta vigilancia inmunológica, y que evite cualquier recaída en los siguientes meses o años. Entonces, es una estrategia muy activa que ha demostrado su seguridad y su actividad, pero que todavía permite un margen de mejora, Sí. basados en muchos aspectos de biológicos que vamos aprendiendo y que vamos intentando modificar, y hay muchos grupos que, ya te digo, que nos dedicamos a ello en el laboratorio. La permanencia de las células CAR-T en el cuerpo, creo que he leído que es 5 meses en la sangre, ¿no? Correcto, sí, todavía. Que Por el efecto dura más, probablemente tampoco es una forma de medirlo, las medimos en sangre, no sabemos si una quedan. mediana, sí. Exacto, y no sabemos si hay algunos, si quedan en la médula ósea en algunas partes, o en el vaso, o en otros tejidos, ¿no?, en los ganglios. No sabemos exactamente si pueden todavía quedar células residentes que puedan tener algún efecto, por una parte. Bueno. Y por otra parte, claro, cuando eliminas de una forma tan crítica y tan profunda el tumor, pues
puede ser que de todas formas, aunque las células no duren, esto pueda durar meses o años hasta que logre alguna célula volver a replicarse, alguna célula Ya. comienza más. Pero Pero si lográsemos que las células durasen mucho más, es posible, que es uno de los mecanismos, es posible que pudiésemos lograr pues respuestas como a veces la que hemos visto en algunas leucemias o linfomas que duren 5 o 10 años. ya. Bueno, eso es importante, claro, porque lo que queremos es que dure lo más posible. Esto también baja la carga tumoral, ¿no? Sí, la idea es que algunos de los aspectos de la carga tumoral es eso, que se mantenga controlada en el tiempo. También es importante, y tú lo comentabas, lo de la quimioterapia que llamamos puente, ¿no? Que a veces los pacientes tienen que recibir tratamiento mientras esperan que se produzca el CAR-T. Eso no solo es por ganar tiempo, sino a veces también si podemos reducir la enfermedad en aquellos pacientes que tienen mucha enfermedad. Si Sí, tienes menos enfermedad, usualmente se asocia a que tengas menos efectos adversos en general. Cuando hay mucho tumor, las células tienen que expandirse mucho, ¿no? Tienen que crecer para destruir todo el tumor. Y en algunos estudios pues muestran que si bajamos este nivel de enfermedad, pues las células no tienen que crecer tanto y se puede asociar a menos efectos adversos. hay un límite de enfermedad para entrar en las CAR-T. No, no hay un límite. Lo que sí hay algunos aspectos de, en particular, un problema que a veces tienen los pacientes con mieloma es la función del riñón, porque para usar esta quimioterapia hace Sí, falta una buena función renal y hace falta una buena función renal, función orgánica, pulmonar, cardíaca, etcétera, por si se presentan complicaciones. Claro, estas complicaciones son manejables si los pacientes claro. tienen una reserva cardíaca, pulmonar, renal, etcétera. Pacientes que son frágiles y presentan estas complicaciones serían muy graves. Entonces, a veces también tenemos que siempre valorar que el paciente pueda a veces tolerar la quimioterapia efectiva, las células CAR-T, pero en particular si hay una complicación. Bueno, pues el mensaje para mí sería también sobre esto es, ya sabéis, a mantenerse en forma, ¿no? A cuidarse. No quiero decir a correr maratones ni a cruzar a nado el Canal de la Mancha, pero yo también pienso que es importante no tener, de hecho, yo lo pienso también para mí, ¿no? O sea, digo, no, es que yo quiero estar bien porque si algún día me tienen que poner cualquier otra cosa, pues cuanto mejor esté, menos difícil será, ¿no? Totalmente. Una mejor condición física general, orgánica, ¿no? Evita cualquier limitación posible para el tratamiento, porque es verdad que a veces en Claro. cada tratamiento que utilizamos sabemos los beneficios, pero los riesgos y tenemos que a veces valorarlos, ¿no? Porque en muchas circunstancias, pues a veces los pacientes nos plantean, ¿no? La posibilidad, bueno, yo soy un candidato a CAR-T, etcétera, pero es verdad que se valora de forma muy crítica, pues una función cardíaca, renal, pulmonar, etcétera, porque sabemos que un estado de estos inflamatorios, inmunológicos que se producen luego del CAR-T, pues necesitan una capacidad para afrontarlo. Bueno, entonces, para que quede claro, ahora mismo, a día de hoy, que es 27 de julio, sí, a día de hoy, del ARI 002, del académico, ahora mismo no hay ningún ensayo abierto. No, en la actualidad no hay ningún ensayo abierto, solo tendríamos un programa de uso compasivo, que Eso. está limitado, es lo único que hay. Y no tenemos por ahora reembolso de ningún CAR desde el punto de vista de acceso comercial en España ahora en julio de 2023. Bueno, pues no, esperemos que finalmente lo aprueben, ¿no? La Agencia Española del Medicamento y que lo tengamos a disposición de los pacientes lo antes posible. Porque yo creo que es necesario, bueno, yo creo y lo creéis todos, porque si no, no estaríais ahí con tanto trabajo, ¿no? Es necesario para los pacientes porque efectivamente hay una cara A bonita del paciente que está bien, pero es que existe también una cara B del paciente que recae muy pronto, ¿no? Del paciente de alto riesgo. El paciente de alto riesgo con estos tratamientos, ¿podéis decir si habrá una mejoría realista? En las fases precoces estamos todavía investigando. En estas etapas que lo hemos utilizado los CAR-T, luego ¿no? que llevan más líneas de tratamiento, parece que al menos el alto riesgo, por ejemplo, de citogenética, etcétera, en general parece que los pacientes responden
de igual manera y la duración es bastante similar. Vale. Siempre está el problema de los pacientes que tienen plasmocitoma, nuestros tumores de células plasmáticas fuera de la médula. En nuestro caso parece que la eficacia fue también similar. En algunos productos pues parece que pudiese durar menos, ¿no? Cuando tienen tumores fuera de la médula. Pero el alto riesgo parece que es también, ¿no?, de esperanza, que parece que en algunas formas de alto riesgo, porque el alto riesgo en mieloma hay muchas formas de definirlo, podría ser igual de efectivo a las células CAR-T. Tenemos que ver si ahora que estamos empezando a usarlo en fases más precoces, yo tengo la esperanza que en particular para los pacientes de alto riesgo, que son los que tienen más probabilidad de recaer de forma precoz luego de los tratamientos, aquí podamos cambiar más este curso de la enfermedad y realmente puedan tener más tiempo en respuesta. ¿Y el paciente se considera también paciente de alto riesgo aquel que recae de forma continuada muchas veces y nunca alcanza la remisión completa? Sí, los pacientes primariamente refractarios, que es lo que tú comentas, y también es importante las recaídas precoces. Claro, no es lo mismo un paciente que por desgracia recae, pero ha pasado 8 años del trasplante, ¿no? Que probablemente es una enfermedad que es mucho más lenta, ¿no? Por definición, y que posiblemente tiene de nuevo toda la sensibilidad a todos los fármacos que no ha probado y además ha pasado todos estos 8 años de nuevos esquemas que el paciente no recibe. En cambio, si un paciente recae pues durante la primera línea o pocos meses después de la primera línea, pues claro, es una enfermedad que por definición es mucho más resistente. Bueno, yo creo que la diferencia que hay entre ayer y hoy, es lo que tenemos que celebrar, es que ese paciente que recae muchas veces o de forma precoz, como decías, hoy tiene otras líneas de tratamiento. Así es, sí, una de las cosas que cada vez hay más oportunidades. Hoy puede salir y, bueno, volver a alcanzar una remisión completa y, bueno, hay mucha más esperanza. Sí, además tenemos que pensar que no solo es que los pacientes ahora con estos tratamientos, ¿no?, como son los CAR-T y otros tipos de inmunoterapia, no solo que responden, sino que son respuestas buenas, son respuestas profundas, como tú dices, inclusive remisión, que eso nos da más esperanza. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Yo ya me he quedado súper informada, ¿no?, de todos los temas que me interesaban y bueno. No, yo quizá agradecer a todos los pacientes que han colaborado, ¿no?, que han querido participar en este estudio a nivel de toda España, y a sus familias, y a sus médicos, y a su equipo médico y enfermera y hospitalario tratante, que han podido hacer estas estrategias que sean más complejas, colaborar, por una parte, pues el beneficio que hayan podido tener desde el punto de vista clínico, pero también pues la colaboración que han tenido ¿no?, para el resto de pacientes que puedan beneficiarse. Es enorme, enorme. Hay que agradecerlo mucho siempre, ¿no? O sea, sí, que el avance en esta enfermedad está dado por aquellos que se interesan y acceden a participar en la investigación clínica, porque solamente así puedan tener estas nuevas estrategias de tratamiento disponibles para todos los pacientes. Yo creo que, y eso es una opinión personal, yo creo que el mieloma es una enfermedad en el que casi desde el principio, si estás interesado en conocerla y en saber cómo funciona y cómo van las cosas, casi desde el primer momento un paciente puede pensar que algún día tendrá que estar en un ensayo clínico y que eso no solo le va a ayudar a él, sino a todos los que vienen detrás, porque nosotros somos hijos de los que estuvieron con bortezomib, con la lenalidomida, con daratumumab, ¿no? Nosotros eran hijos de estos primeros ensayos con células CAR-T y gracias a vosotros, pues los pacientes con mieloma viven más y mejor, que yo creo que eso es muy importante, que vivan mejor también, que vivamos mejor, me incluyo. Totalmente. La calidad de vida, vivir más y con calidad de vida es uno de los objetivos principales, ¿no?, que tenemos cuando diseñamos estudios y cuando tratamos a los pacientes en la práctica virtual. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Encantada de verte y bueno, nos volveremos a ver pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la comunidad de pacientes. Gracias.